Vivir con pasión por Dominio FM. Bienvenido a Vivir con Pasión. Me da muchísimo gusto poderte saludar en esta emisión de tu programa. Ya sabes que aquí es un espacio para ti, que siempre preparamos algo especial para que te quedes aquí con nosotros y que puedas estar en este crecimiento constante, en esta búsqueda en este autoconocimiento principalmente, de estar en conexión contigo mismo. Y hoy pues no va a ser la excepción. Estamos a 31 grados en el centro de Monterrey. Gracias a Eduardo Cortés, que está en la producción de este programa, y también a Carlos Luna, que está operando en los controles. Te recuerdo que para poder estar en contacto con nosotros puedes hacerlo a través de la línea telefónica 8000-2300 y también a través de las redes sociales. Dominio.fm es el Facebook para que estés en contacto con nosotros y que envíes tus comentarios, tus preguntas, para platicar en el tema del día de hoy, que va a estar bastante interesante. ¿Has escuchado hablar de la higiene mental? Cuando hablamos de limpieza, de higiene, pues como que pensamos mucho en nuestro cuerpo, en la higiene o la limpieza de un lugar, de nuestra recámara, de nuestra casa, de nuestra oficina, de los baños, de un restaurante, de algún lugar público. Pero pues pocas veces escuchamos hablar de la higiene mental. ¿Qué quiere decir este concepto o en qué consiste? Hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es docente, es facilitador, es terapeuta. Bienvenido, Juan Carlos Bedoya Chacón, para platicar acerca de este tema, la higiene mental. ¿Cómo estás? Muy bien, Dinora, muchas gracias por la invitación. Muy a gusto aquí para compartir sobre este tema que es tan interesante y sobre todo tan urgente en los momentos actuales, ¿eh? Claro, a ver, ¿a qué te refieres con higiene mental? Este concepto que la verdad no lo había escuchado, me lo imagino, pero no lo había escuchado tal cual como higiene mental. ¿A qué te refieres? Bueno. Mira, la higiene mental es un hábito que nos conviene a todos cultivar. ¿Y en qué consiste este hábito? Mira, consiste en tener nuestra mente limpia de ese tipo de pensamientos que son inútiles, que no nos ayudan a ser mejores personas, que no nos ayudan a resolver ningún problema, y en cambio sí son pensamientos que nos generan emociones y sentimientos desagradables. Uh-huh. Y a ese tipo de pensamientos desagradables, los podemos llamar en términos generales la toxicidad mental que nosotros guardamos en nuestra mente. Eso serían las toxinas mentales. Entonces la higiene mental es el arte de tener nuestra mente limpia de toda esa toxicidad mental y poder tener pensamientos que nos reportan sentimientos, emociones agradables, pensamientos que son útiles para hacer trabajos, tareas, pensamientos que nos ayudan a ser mejores personas. Perfecto. Ahora, ¿cómo son esos hábitos que es importante, o en qué consisten los hábitos que es importante mantener o practicar para poder llegar a tener esta higiene mental constante? Bueno, mira, la higiene mental tiene una serie de pilares. Digamos que hay tres puntos básicos que son muy importantes para tener higiene mental. Y si quieres los vamos comentando ahí poco a poco. Voy a hablar el primero así brevemente. El primer pilar es darnos cuenta que nosotros podemos elegir cuáles son las interpretaciones que vamos a tener de las cosas. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que dos personas que trabajan en el mismo lugar están sentadas ahí trabajando y de repente llega otra persona y pasa de largo y no los saluda. Y es alguien a quien conocen, ¿verdad? Es una persona que todos los días se ven con ella y no, pasó de largo y no los saludó. El que está a un lado puede pensar, decir, mira, hoy vamos a ponerle nombre, Pedrito. Uh-huh. Hoy Pedrito amaneció creyéndose la mamá de Tarzán, hoy amaneció creyéndose de mejor familia y hoy no saludó. Bueno, pues vamos a ver, al rato yo le hago lo mismo, a ver si se siente bien, ¿eh? Yo al ratito voy y saludo a todos mis amigos y ya lo dejo ahí con la mano extendida y no lo saludo. Pero el que está al lado ve lo mismo. Y piensa, dice, mira, hoy Pedrito amaneció distraído. A lo mejor tiene algún problema, al ratito le pregunto. La diferencia entre estos dos modelos de pensamiento es que el primero de ellos carece de higiene mental. Él elige interpretar la situación de una manera que, sin que él lo sepa, es una manera que lo agrede a él mismo. Porque es él el que se siente mal, es él el que se enoja, él es el que se siente despreciado, quizás hasta se siente humillado y empieza a desarrollar un pensamiento revanchista. Al ratito me voy a desquitar.
Y todo lo que él está haciendo en ese momento le consume mucha energía mental. Y eso hacemos muchas veces nosotros. Nos pasamos películas, interpretamos a los demás de una manera negativa y no nos damos cuenta que al hacerlo consumimos mucha energía y perdemos claridad mental. Dejamos de tener percepción clara de las cosas. Y en todos sentidos, ¿verdad? Como dices, a veces ahorita tú ponías ejemplo, bueno, puede ser en el área laboral o en la escuela o no sé, y a veces hasta en la misma casa, ¿no? Ah, mira, ahora me hizo esto o reaccionó de tal manera, ahora yo me vengo de tal manera. Entonces empezamos a generar más reacciones negativas que lo que hace es que nos distanciemos en una relación, llámese de pareja, de familia, y todo en función de lo que nosotros creamos. Así es. Mira, tú estás diciendo algo muy interesante. Gran parte de los conflictos que se generan entre los seres humanos, entre las personas, se debe a que interpretamos la actitud del otro y nunca nos constatamos si esa interpretación es correcta. No le preguntamos al otro. Vemos a alguien bostezando y decimos pues ya se aburrió. Lo aburrí. Ya se aburrió. Pero espérame, puede que esté cansado. Ajá. Está bostezando porque el bostezo es una necesidad de oxígeno. Está cansado. Pero interpretamos a veces de maneras que son negativas para nosotros mismos. Y eso sucede muchas veces, como tú decías, en la familia nos acostumbramos a hacer interpretaciones y nunca confirmamos, nunca nos acercamos al otro a hacer un chequeo de percepción, a preguntarle, oye, ¿tú ayer te enojaste conmigo? ¿O tú estás triste? ¿O qué te puedo ayudar, verdad? Sí, porque, o sea, el preguntarle por qué tú reaccionas así, qué pasó, o sea, hablarlo y, como dices, reconfirmar eso es básico para evitar crearnos ideas erróneas que lleven a tener realmente conflicto, porque a veces el conflicto ni existe. Claro. O sea, lo inventé yo por pensar que la otra persona está molesta. Ahora es bien diferente, porque a veces las mujeres sucede todo lo contrario, o queremos a veces que nos adivinen, ¿no? Que es otra situación. A veces dices, oye, bueno, es que quisiéramos que lo que tú percibes, pues bueno, tú te estás dando cuenta, ¿verdad? Que estoy molesta, si no te hablo igual, o a veces como persona, no digo nada más las mujeres, a veces como que, pues que se dé cuenta que ando enojado o que me cayó mal, entonces le dejo de hablar. Y a lo mejor la otra persona es bien despistada o tiene mucha higiene mental, ¿no? Juan Carlos, que dice, no, pues yo ni me doy cuenta, o sea, a mí ven a decírmelo de frente. Claro, pero aquí entra en segundo lugar, ahora que tú planteas eso, una condición que es el segundo fundamento de la higiene mental y que tiene mucha relación con lo que dices, porque si bien el primero es entender que yo soy libre de elegir cómo interpretar las cosas, ¿sí? Yo soy libre de elegir, por lo tanto yo elijo ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Las dos son verdaderas. Si digo que si el vaso tiene agua hasta la mitad y yo digo que está medio lleno, yo no estoy mintiendo. Si digo que está medio vacío, tampoco está mintiendo, no estoy mintiendo. Pero me conviene más verlo medio lleno. Porque cuando lo veo medio lleno estoy fijando mi atención en el recurso que tengo, que es esa agua que hay ahí. Cuando lo veo medio vacío yo estoy centrando mi atención en la carencia. Y si yo en mi vida centro la atención en lo que me falta, no termino nunca. Porque lo que yo soy es finito, pero lo que no tengo, lo que no he podido hacer, lo que no soy es infinito. Si me pongo a enumerarlo me vuelvo loco. Son muchísimas cosas que todos tenemos que no hemos podido hacer, que no hemos logrado. Pero no tiene sentido, es mejor hacer la enumeración de todo lo que sí hemos logrado y de todo lo que somos. Esa es la primera. Pero la segunda entonces decía que tiene que ver mucho con lo que estabas diciendo ahorita, porque la segunda es, la higiene mental requiere como fundamento que tú actúes desde la motivación del amor, no desde la motivación del miedo. Exacto. Mucha gente actúa desde el miedo. Entonces cuando actuamos desde el miedo, nos defendemos demasiado. Andamos a la defensiva, andamos protegiéndonos de todo el mundo. Cuando actuamos desde el amor, entonces somos más abiertos y nos atrevemos a decirle al otro lo que sentimos, nos atrevemos a decirle a la otra persona lo que nos gustaría que esa otra persona hiciera y ya no le exigimos que adivine qué es lo que nosotros queremos que nos digan ni qué es lo que nosotros queremos que nos haga. ¿No? Ya no vivo dándole pistas, le digo directamente, sabes que mira, cuando yo llego a la casa, me gusta que tú me des un abrazo, un beso y un masajito, porque es delicioso y me siento querido y me siento muy a gusto. Ser directos. Yo una vez a alguien le dije, oye, no entiendo indirectas, dime las cosas porque soy muy despistada. Entonces de repente, una vez, mi mamá no me está escuchando, pero la vez pasada me decía, mi mamá es muy, como que, pues no sé, así parte de muchas mujeres somos así, y de repente, oye, hace mucho calor, como que
hace mucho calor y la indirecta es prende el ventilador, ¿no? Y como que yo así como que me entré y decía, ay, se me hace que es lo que yo le dije, mami, o sea, dime prende el ventilador porque yo no voy a entender, o sea, se me va la onda, o sea, soy muy despistada. Entonces, ya a veces hay peor cuando es de una mujer a un hombre, porque todavía la mujer a veces somos muy perceptivas, o, ay, a lo mejor me lo dijo por esto, o queremos interpretar todo, ¿a poco no? De repente, el hombre es práctico y dice, me dijo esto significa, y la mujer no, pero a lo mejor lo que quiso decir fue esto. A lo mejor sí me quiere, pero, no sé, pues no te quiere o no, o sea, la persona si te dice las cosas, de alguna manera te lo está diciendo, entonces ya Claro. como que entiende lo directo, pero nos gusta como que analizar de más a veces. Y a veces esas indirectas, pues no funcionan como dices tú, a lo mejor queremos que la persona reaccione nada más por mi forma de actuar, por mi forma de moverme, de a lo mejor que no lo saludo, o que tengo una actitud seria, y pues resulta que lo que quiero es que pregunte, ay, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Y te digo, hay gente que como está en ese despiste, ¿cómo lograr ese equilibrio también, Juan Carlos, entre la higiene mental y a ver, ocúpate también un poquito de percibir tu entorno, porque a lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema, pero o del punto de la higiene mental, que dices, bueno, yo soy tan libre o tan ando en mi rollo que no me doy cuenta que a lo mejor que el otro está necesitando de mí. Y no es capaz, a lo mejor se tiene pena o tiene miedo a expresarlo, por esa a lo mejor baja autoestima, lo que trae, pero ¿cómo darnos cuenta? Porque de repente hay personas que pues no, ni en cuenta, Juan Carlos, ellos no se dan cuenta si el otro está triste, si está enojado, o sea, a mí ven y dime, pero como que a veces pasa eso a lo mejor con el hijo que está en la casa y que pues a lo mejor tiene días en los que casi no platica a la hora de la comida o en la cena o siempre está encerrado en su cuarto, pero su carácter no es así. Entonces, ¿cómo darte cuenta, también ser perceptivo, para lograr ese equilibrio? Y fíjate, hay un caso que a mí me impactó mucho y está muy fuerte, de una persona que en el trabajo pues siempre era muy responsable, nunca faltaba, llegaba siempre temprano y de repente empezó a faltar y de repente, o sea, se sentía mal, pero no decía nada, ¿no? O sea, como que pues bueno, no lo expresó. De repente ya no fue a trabajar y a los 2 días esta persona falleció. O sea, vivía solo en Monterrey, nadie le preguntó nada, o sea, era una persona como muy, pues hasta cierto punto aislado. Y se regresó, no murió aquí en Monterrey, se fue con su familia y de repente, no, pues ya falleció esta persona. Creo que hasta cierto punto también nos hemos vuelto muy como, pues, si quiere que me diga, si se siente mal que exprese, o sea, cómo lograr ese equilibrio en no volverme como indiferente al otro, como dices, actuar desde el amor, ¿no? Sin tampoco ser metiche, porque luego hay gente que pregunta todo el tiempo, oye, ¿estás enojado? ¿Qué te pasa? ¿Ahora por qué no saludaste? ¿Ahora por qué no hablaste? Me lo compartes después de la pausa. Ya te revolví con tanta pregunta, pero ahorita nos explicas. Claro. Teléfono en cabina 8000-2300. Estamos platicando con Juan Carlos Bedoya, terapeuta, docente y facilitador de estos cursos de higiene mental. Interesante también. Y nos decías que, bueno, te preguntaba más bien yo, Juan Carlos, sobre el punto de cómo lograr ese equilibrio entre la higiene mental de, bueno, a ver, esto no me influye, no pasa nada, no voy a andar alucinando cosas que no son, ni percibir cosas. Que a mí me encanta, por ejemplo, estos de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, no hagas suposición, eso es uno de ellos, o no te tomes las cosas personal, que yo creo que son 2 de los acuerdos clave que nos impiden a veces, si no los cumplimos, relacionarnos bien con otros, o sea, porque estás alucinando cosas que no son, o te estás tomando como personal la actitud de una persona que a lo mejor no iba dirigido hacia ti, punto. Sí. Pero ¿cómo lograr ese equilibrio de estar bien con los demás, o sea, sin dejar de importarme? Sí, mira, los expertos en resolución de conflictos, en resolución pacífica de conflictos, hablan de que existen 2 tipos de culturas. Dicen que hay las culturas del aprecio y las culturas del desprecio. Y la característica que tienen las culturas del desprecio es justamente que la gente está en su mundo, está ensimismada, están en ellos. Su objetivo y su ideal en la vida es lograr ser lo más independiente posible. Mientras que el ideal en una cultura del aprecio es lograr alcanzar la independencia y después dar un paso más allá, que es el de la interdependencia, que es cuando yo no solamente me hago responsable de mí mismo, sino que me siento responsable de los demás.
Pero aquí hay un detalle importante, que en un modelo de higiene mental y de resolución de conflictos y de entendimiento mutuo, la responsabilidad no es un deber autoimpuesto ni tiránicamente impuesto desde afuera. La responsabilidad tiene su origen en el amor. Cualquier concepto de responsabilidad que se maneje en higiene mental es una responsabilidad fundada en el amor. Por lo mismo, entonces, una cultura del aprecio es una cultura que suele ser amorosa. Las culturas del aprecio, las personas se reconocen fácilmente uno al otro. Es decir, tú tienes algo bueno, tú tienes buen humor, tú haces comentarios inteligentes, entonces yo te digo, ¿sabes qué? Me gusta el humor que tienes, tú me haces reír a mí, y cuando dices cosas a mí me caen 20. Y entonces cuando yo tengo la capacidad de decirle eso a la otra persona, estoy viviendo en la cultura del aprecio. No es una cultura del halago, porque muchos creen que eso es ponerse a halagar al otro. No, porque no es una cultura para jugar a la diplomacia y jugar a volverme político, sino que es una cultura de desarrollar el amor y poderle decir al otro qué tipo de luz veo yo dentro del otro. De reconocer, claro. De aprender a reconocer lo que hay en ti, ¿no? Porque las personas, todos nosotros, nos reconocemos un poco a través de los ojos del otro. Cuando el otro nos dice algo bueno, nosotros decimos, mira, yo no sabía que lo tenía. A veces ha habido personas, yo he conversado con personas que me dicen, mira, yo nunca me imaginé que yo era líder, hasta que me lo empezaron a decir varias personas. Y me decían, yo les decía, no, pero yo no quiero ser líder, es que yo no soy líder. Y me decía, sí, cuando tú hablas todos te escuchan, tú sabes aceptar a la gente, escuchas las opiniones de todos, etcétera. Entonces tú tienes liderazgo, y a la persona al final acaban desarrollando un profundo liderazgo. Bueno, eso está relacionado con las culturas del aprecio. Las culturas del desprecio, a la gente más bien vive en el miedo de que no me vayan a criticar y cómo yo critico al otro. La cultura del desprecio, yo me preocupo por detectar el defecto del otro. Traigo en mi alma el defectómetro, que es un aparatito con el que yo voy detectando. Entonces, incómodo, pero sí hay gente que de repente dices, oye, Dios mío, nada más se fijó en lo malo. Sí, y en lo malo de todo. Entra a un lugar y ve todo lo malo del lugar, no ve lo bueno. Ve una película, lo malo de la película, un libro, lo malo del... No saben ver las cosas positivas de la vida. Cuando la persona entonces vive en esa cultura del desprecio y quiere conquistar su independencia, no tiene mucho entrenamiento ni mucha aptitud para dirigir la mirada a las necesidades del otro. Entonces no se percata de las necesidades del otro. Cuando la cultura es demasiado competitiva, ahora que estamos en Monterrey, se han impulsado a veces mucho los valores de autonomía. El valor de que tú seas autónomo, de que tú te autogobiernes, de que tú seas autártico, de que tú tengas automotivación, de que tú seas un emprendedor, pero no se fomentan valores horizontales, que son los valores que te ayudan a la comunión con el otro, como es la solidaridad, como es la cooperación, como es la empatía, ¿sí? Como es la comunicación. Esos son valores que te conectan al otro y son los que te ayudan a ver las necesidades que tiene la otra persona. Y aparte, cuando yo no soy capaz de ver las necesidades del otro, rara vez puedo ver las mías, aunque mucha gente piensa lo contrario. Sí. Entonces me vuelvo simpático, pero no empático. Exacto. Me vuelvo muy simpático y me consiento a mí mismo, y a veces consiento a los demás, pero en realidad no ayudo a los demás a satisfacer las necesidades de ellos, ni me ayudo a mí mismo a satisfacer mis verdaderas necesidades. Nos volvemos ciegos a las verdaderas necesidades, aunque estemos llenos de antojos y satisfaciendo antojos. ¿Cómo hacerle para salir un poco de esa individualidad? Porque sí es cierto, ahorita que lo dices, hemos cambiado mucho la manera de vivir, de trabajar, en muchos sentidos, de convivir. Pues queremos ser independientes, como ser autosuficientes, emprendedores, empresarios. O sea, como que el trabajo en equipo se va dejando a un lado, incluso en la misma familia. Como que cada quien ahora sí que ráscate con tus propias uñas. Exactamente, sí pasa eso, pero a veces pueden ser épocas, ¿no? Pienso yo que en el Monterrey que estamos viviendo en este momento nos estamos reponiendo de un periodo que vivimos de cierto grado de tensión, ¿no? Cuando aumentó la inseguridad, entonces nosotros dejamos de ser reflexivos, teníamos cada vez menos respuestas reflexivas y éramos cada vez más reactivos. Entonces ya le teníamos desconfianza hasta el que iba manejando al lado. Si alguien te hacía una seña, ya no estábamos como con demasiado a la defensiva, como que traíamos en el alma una espada y un escudo. Y entonces estábamos refugiándonos e invirtiendo energía en defendernos. ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo yo salgo? Sí, bien, que no me pase nada. Claro, y entonces no hay energía disponible para pensar en el otro.
Entonces se vuelve una cultura un poco egoísta y se pierden esas cosas, esos valores importantísimos que en cambio nuestros abuelos sí tenían y que Monterrey los tenía, que era un grado de cordialidad importante, que es lo que tú decías, no es meterse en la vida del otro, pero es una cortesía, es un grado de una capacidad de darle un lugar al otro, darle un espacio, ser atento con la otra persona, cederle el paso cuando uno va manejando, por ejemplo, eso te cedo el lugar, si me pones las direccionales es porque seguramente tienes necesidad de pasarte a este carril, no es porque se te antojó, yo sé que entonces claro que te cedo el lugar, si veo que alguien va saliendo de un estacionamiento, yo me detengo, sal tú, jugamos al 1 a 1 constantemente. Entonces entramos en una cultura del aprecio y estamos movidos por la motivación del amor, no por la motivación del miedo, que es la motivación contraria. Y eso es parte de la higiene mental, porque bueno, ¿cuántas veces no va manejando a lo mejor alguien y, es que lo que quiere es meterse? O sea, el pensar... Me lo tomo personal, sí, ¿no? se lo tomo personal. Se quiere meter, ¿cómo me va a hacer eso a mí? Y a veces, a mí me ha pasado que, te digo, es que perdónenme, soy medio despistada, automovilistas. De repente voy para Gonzalitos y tomo el carril que ya ves que la izquierda, bueno, la gente que va hacia Gonzalitos, que va ahí por donde está el centro comercial muy conocido, entonces tú tienes que ir por la izquierda para tomar inmediatamente Gonzalitos Incorporated. Entonces voy por la derecha y yo, híjole, ya, se me fue la onda, no me vine desde este carril y luego ahora tengo que pedir chance para poderme incorporar otra vez a Gonzalitos y la gente es como que picuda, o sea, te quieres meter, o sea, le quisiste dar rápido y yo, se me fue la onda, y, o sea, casi creo con ganas de poner un letrero, discúlpenme, ¿verdad? O sea, no fue porque quería hacerlo, pero la gente lo ve como que, o sea, y con coraje, o sea, de que dices, Dios mío, o sea, qué miedo. Hay mucha agresión y todo tiene que ver con su pensamiento. Y digo, es que sí, exacto, como dice Lalo, piensan que no quise hacer fila y que me quise meter. Y ya para cuando acuerdo yo, sí es cierto, o sea, era por ahí, porque luego no me van a dejar pasar porque ya cerraron ciertos carriles. Ya ven cómo está nuestra ciudad ahorita también, claro. Juan Carlos, o sea, de repente tú vas muy bien y se te olvida y ya el camino ya cambió, o sea, todo está cambiado. Sí. Entonces, se requiere mucho, como dices tú, esta higiene mental de pensar en el otro también, de no pensar que todo mundo, fíjate, como dices ahorita, es una defensión. Empiezan a pensar que es que me quiere fregar, lo que quería era fregarme, ¿no? Lo que quiere es meterse o lo que quiere es esto. Porque hay un síntoma como de ataque, de la gente me quiere atacar. Sí. Y se percibe. Sí, es resultado un poco de esto que decíamos. De todo lo que vivimos también. También es el hecho de que a medida que la ciudad va creciendo, las cosas se hacen un poquito más complejas, son más complejas que como eran antes. Y a veces empieza a aparecer una agresividad que a veces no siempre no es necesaria, ¿no? Hay cosas que se pueden resolver con un acuerdo, con una confianza en el otro. Lo que tú dices es muy interesante. En realidad, no todos conocemos todas las rutas de esta ciudad. Ahí, y me ha pasado muchísimas veces donde me meto por un lugar, voy a tener que llegar a un lugar, voy por un lugar que no conozco y no sé que para poderme meter, doblar a la derecha, ya tendría que haberme pasado aquí a la paralela. Exacto. No lo sé, lo vengo descubriendo demasiado tarde. Claro, y más tú que no eres de aquí. Claro, entonces cuando lo voy descubriendo, entonces ya tengo que, claro, poner direccionales y me siento presionado porque, claro, voy a tener que bajar la velocidad, los autos de atrás van a decir, ¿y porque está bajando la velocidad? Y tengo que hacerlo. Un poco es como una necesidad de confiar en el otro y no pensar mal. Claro, puede que algún oyente en este momento esté diciendo, no, pero hay gente picuda y hay gente que claro, sí hace hay de todo. Sí, la verdad es que sí. Pero el primer elemento de la higiene mental es que tú elijas pensar de una manera que te haga bien a ti. Regresando a la pausa nos dices cómo hacer eso. No te vayas, tenemos una llamada. Antes de la pausa tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Dinora. Habla Erika Villaseñor. Ay, qué gusto que me hables, Erika. ¿Cómo estás? Bien. Oye, pues muy interesante el tema, y ahorita estabas comentando acerca de el tráfico y cómo está toda mutilada nuestra ciudad. Sí. Fíjate que sí es cuestión así como que de evolucionar como ciudad. O sea, me ha tocado ir a la Ciudad de México varias veces por motivos de trabajo. Y te lo juro que yo vengo sorprendida, o sea, ya ves que todo el mundo decimos, es que ya manejan horrible, o sea, sí. Y regresamos, o sea, yo regreso y digo, no manches, o sea, allá andas en la Ciudad de México, o sea, literal,
se te meten, se cierran o así, pero sí, te lo juro, señora, o sea, ya no pitan, ya no se enojan, ya no nada, o sea, y hablo aquí en Monterrey y olvídate, o sea, yo creo que allá en la Ciudad de México me da la impresión como que ellos ya vivieron todas esas etapas y me da la impresión que aquí en Monterrey somos una comunidad, una sociedad joven que apenas estamos como que pasando por todas esas etapas. Claro, y también eso es lo que lleva a que la gente, bueno, se moleste o lo tome inconscientemente, a veces lo toman personal, y ya dices, bueno, ya, o sea, son mucho más millones de personas que ya no lo ven como a lo mejor aquí lo vemos, pero muchísimas gracias. Exacto, que eso es lo que hay que tener, también cambiarlo, ¿no? El quitarnos esa idea de que es contra mí. Es lo que te digo, o sea, porque yo te lo juro que ando allá y yo me les quedo viendo a los compañeros de trabajo y les digo, oye, yo pienso dentro de mí, oye, pero se te metió esto o lo otro, pero te lo juro, literal, no pitan, no se enojan, porque como todos saben en qué rollo trae cada uno, todos se conocen y ya, como que todos evolucionan al mismo tiempo. Creo que aquí en Monterrey es lo que nos hace falta, madurar un poco y hacer una limpia de nuestra mente y decir, hey, tómalo con calma, ¿no? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Erika, por llamar. Ok, gracias. Bye. Sí. Vamos a una pausa, seguimos hablando de este tema de higiene mental, cómo aumentarla, cómo dejarnos de lado esos pensamientos que definitivamente pues no nos ayudan a convivir. Deja tú en sociedad, pues con nuestra familia, con la gente más cercana, no te vayas. Gracias por seguir sintonizándonos y te recuerdo el teléfono 8000-2300. ¿Quieres hacer alguna pregunta, algún comentario? Varios se identificaron ahorita al ir manejando, Juan Carlos, porque sí viven esto de lo que hablábamos hace un momento y cómo, pues sí, lo que decían en el DF a veces son un poquito más, son más atrabancados que acá en Monterrey todavía. A veces yo también lo he percibido, pero la gente tiene más paciencia. Ya no se pone al tú por tú con el automovilista de al lado, o sea, existe esa como, pues diferente, no sé, no digo que esté bien que se aliente en el coche, ¿verdad? Porque también si de repente dices, ay Dios mío, yo lo he vivido estando allá, no manejo en el DF, pero al momento en que vas así en el tráfico también de repente existe esa de que, a ver, yo quiero pasar también, pero aquí como que existe todavía mucho eso de tomarnos las cosas personal y es algo que es importante que vayamos cambiando. Y hablando, bueno, nos decías de esta higiene mental. Compártenos qué más. Ahorita te quedaste con un punto ahí que nos ibas a compartir hace un momento también. Bueno, he mencionado hasta ahora dos fundamentos de la higiene mental. El primero que es que tú eres libre de escoger ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio vacío. Uh-huh. Yo puedo ver mi vida examinando todo lo que no pude, todo lo que no logré, todo lo que me falta. O yo puedo, por el contrario, hacer un balance de mi vida y decir, mira, esto es lo que yo he logrado, estas son las cosas de las que yo me he dado cuenta y he logrado ser este tipo de persona. Me resulta siempre mejor y más funcional lo segundo, ¿sí? Me genera mayor contentamiento con la vida, me genera una visión más optimista, una mayor claridad acerca de cuáles son mis recursos psicológicos, mis recursos espirituales, sociales, etcétera, que tengo para enfrentar la vida. El segundo punto que mencionamos hace un momento era que a nosotros nos conviene más actuar motivados por el amor que motivados por el miedo. Definitivo. Si yo elijo, por ejemplo, ordenar mi lugar de trabajo porque lo tengo desordenado, lo puedo hacer porque me da miedo que mis compañeros vayan a decir que yo soy un desordenado y un cochino, soy sucio, o lo puedo hacer porque yo pienso que tanto mis compañeros como yo nos merecemos tener un mejor ambiente, un ambiente más armónico. Si yo lo hago por esta segunda motivación, estoy actuando desde la motivación del amor, tengo más higiene mental y lo que haga me va a resultar mejor. Y el tercer fundamento que es muy importante es el empoderamiento y es lograr que nosotros podamos ser, que nosotros nos podamos hacer responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos. La gente que no logra empoderarse lo que hace es victimizarse, se victimiza. Entonces, la persona con una tendencia a victimizarse ve las acciones de los demás como algo que le afectan a él, como algo que me tiene que ver conmigo y tiene una tendencia a personalizar, a tomarse como personal las cosas que los demás hacen. ¿Qué es lo que sucede con lo que comentábamos del tráfico? Lo que ha pasado en Monterrey es que hay un aumento notable del tráfico vehicular, es decir, cada vez hay más y más autos circulando, por lo mismo las avenidas cada vez dan menos abasto para tanto tráfico
Y eso también hace que los tiempos que yo invertía en ir de un lugar de A a B, ahora necesariamente se van a alargar, son tiempos mayores. Y eso es algo que la gente no ha tomado conciencia. La gente sigue creyendo que como yo hace 5 años me gastaba 10 minutos, hoy me tengo que gastar también 10 minutos. Sí, no, ya claro. no, eso es horrible. Claro, porque en 15 minutos llego. ¿Cuál 15 minutos? Claro, 10 minutos. Y para que te gastes ese tiempo, entonces lo que tienes que hacer es ponerle mayor velocidad al carro, el velocímetro, andar más arriba. Y si alguien se metió por delante de ti y va más despacio que tú, entonces vas a sentirte frustrado y vas a creer, y lo que vas a hacer es convertir tu frustración en una serie de descalificaciones, insultos al que va adelante. Eso es lo que está pasando aquí. Y es decir, un mal manejo de la frustración por una incomprensión misma de lo que está sucediendo. Pero eso sucede también porque tenemos una tendencia a ser víctimas, a creer que el otro no me lo hace a mí. Y la persona que se victimiza piensa que toda la gente y la vida es injusta con ella, los demás le quieren hacer zancadilla, te la quieren jugar mal a ti, te vieron la cara, y eso es lo que piensa una persona con una tendencia a la victimización. Las personas que se victimizan adoptan generalmente 2 posturas. O una postura que es pobre de mí, yo no me merezco esto, ¿cómo me hacen esto? Qué injusta es la vida. O al contrario, una actitud de fuerza que dice a mí nadie me va a ver la cara. Sí, que el que se mete conmigo la lleva, quiere decir que esa persona está a la defensiva. Es una persona que se siente muy amenazada. Y eso sucede, y eso es una falta de higiene mental. Por eso la higiene mental requiere como mínimo estos 3 aspectos que hemos mencionado. Elegir tus interpretaciones y elegir siempre una interpretación que te haga sentir mejor sin decirte mentiras, pero elegir una interpretación. La segunda, actuar desde la motivación del amor. Y la tercera, empodérate. Hazte responsable de lo que estás sintiendo. No andes culpando a los demás de lo que tú andas sintiendo. Me hizo daño, me quiso hacer sentir mal. Claro, no culpes al otro de tu enojo, no culpes a la otra persona de tu tristeza, porque entonces si no, le das el poder al mundo y entonces tú te vuelves esclavo de las circunstancias y acabas bailando al ritmo que los demás te ponen. El empoderamiento es que tú puedas ser más autónomo y puedas asumir, bueno, estoy enojado, pero no fue esa persona la que me hizo enojar. Yo me enojé cuando esa persona hizo eso, pero esa persona no me hizo enojar a mí. Yo podría interpretar lo que esa persona hizo de otra manera y no enojarme. ¿No? ¿Cómo hacer ese cambio para establecer esta higiene mental constante? O sea, sí, a lo mejor como dices, bueno, limpiando mis pensamientos, pero ¿qué recomiendas ya como tips a lo mejor desde que me levanto? Sí. Porque, el tráfico es lidiar todos los días. Hay gente también que a lo mejor en la mañana en su casa, pues las cosas no salen como quieres. Tal vez sales y tu llanta del carro está ponchada o no sale agua caliente o sea, muchas cosas que a veces que no puedes controlar. Todo el día va a suceder algo, en cualquier día sucede algo que no puedes controlar. Ni la reacción del otro, ni si tu mamá o tu papá o tu esposo amaneció de mal humor o tu jefe. Y eso, como dices, no lo vas a poder controlar. ¿Cómo hacer para que no tomes la decisión de ya me arruinó el día? Porque hay gente que así le pasa algo y ya, para él le arruinó el día. Y lo decreta. A partir del momento en que yo digo ya se dañó mi día, pues ya tú lo acabas de dañar. Y empiezas a observar, y bueno, yo he escuchado gente que dice, sí, me arruinó el día esto. Y empieza a hacer toda una cadena y va observando, te vuelves como un observador negativo de todo, como ahorita que hablabas de esos defectos de, me arruinó el día que la llanta del coche estaba ponchada y luego después, de aquí a que me la repararon, pues obviamente llegué tarde a la cita que tenía. Después de la cita, pues bueno, todo se retrasó en mi día, no comí a lo mejor, o sea, entonces todo eso yo permito de estar observando nada más todo lo que me está saliendo mal en el día. Claro. ¿Cómo hacer ese cambio? Bueno, para hacer ese cambio hay son muchos los tips que se me ocurren, pero vamos a nombrar algunos. Los que se te ocurran. Bueno, lo primero que habría es que tomar conciencia de algo. Esto es muy importante. Sin esta conciencia los tips son inútiles. La primera conciencia es que yo entienda que el pensamiento es una fábrica de emociones. Mis emociones no surgen de la nada, surgen de la manera en que yo pienso acerca de las cosas. O sea, una persona no experimenta una emoción porque le pasó una determinada cosa, ¿sí? Una persona experimenta una emoción por la forma en que se toma lo que le pasó. ¿Cómo reacciona? Y esa forma en que se lo toma es un pensamiento que la persona tiene, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros desarrollamos pensamientos tóxicos? Bueno, nosotros desarrollamos pensamientos tóxicos viendo telenovelas, por ejemplo. Sí, tú miras una telenovela y la telenovela es un montón de gente ahí malintencionada, entonces yo me empiezo a creer que el mundo es así, torcido,
Y aparte de gente que no sabe manejar sus emociones ni manejar los conflictos, ¿no? Casi siempre las personas cuando le quiere una hablar con la otra, no, es que quiero hablar contigo, no, tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar. Entonces no, ni siquiera se acercan a cosas tan elementales. Como que hasta como que empiezan a copiar el drama, ¿no, Juan Carlos? Sí. Hay gente que dices, Dios mío, hasta parece que se aprenden los diálogos, sí, de lo que ven o lo que escuchan. Entonces hay gente que se volvió mal pensada. O a lo mejor en su casa le dijeron, piensa mal y acertarás, y no se dieron cuenta que lo que le estaban era metiendo veneno psíquico a la pobre persona. Si la persona se lo creyó y toda su vida sigue con ese modelo de pensamiento, no le va a ir bien. Y la verdad va a llevar un infiernito allá dentro de su cabeza. Bueno, entonces lo primero es que yo tengo que saber que mis emociones dependen de cómo yo pienso acerca de las cosas. Y yo puedo cambiar mi interpretación de las cosas. Por ejemplo, mira, supongamos que un vendedor está acostumbrado a vender su producto usando un discurso y la gente le compra. Pero un día se va a encontrar con un cliente que no, que ese cliente no le cree, que ese cliente le pone objeciones, que ese cliente pues, tiene dos opciones: enojarse y decir, este cliente tonto no me entiende, este cliente está tarado, y te justificas a ti mismo y eres víctima de un cliente que no comprende las cosas y te vas enojado y frustrado. Pero tú puedes elegir cambiar la interpretación y decir, bueno, este cliente pone a prueba mi capacidad de venta y me invita a desarrollar más recursos y más argumentos distintos de los que ya tengo. Uh-huh. Si tú eliges esta manera de pensar, creces, te desarrollas, te haces más capaz, aprendes nuevas habilidades y lo que acaba resultando de eso es benéfico. Pero para hacerlo tú necesitas cambiar la interpretación. En vez de ser víctima, empodérate. ¿Sí? No digas que el otro es un tonto, eso no te ayuda. No te ayuda a pensar así. Piensa que el otro está poniendo a prueba tu capacidad de venta y que necesitas sacar un nuevo recurso de venta y lo vas a sacar. Porque eres creativo, puedes hacerlo. Es cierto. Así crecemos todos, poniéndonos a prueba en ciertas situaciones. Pero los que se desarrollan no son los que cuando enfrentan una situación dicen que es una desgracia y que es un mal y en vez de insultar al que creen que es el responsable, más bien desarrollan su capacidad, se exploran adentro y sacan más fortalezas de las que tienen, se vuelven más recursivos y más creativos. En el instante, Juan Carlos, perdón, ¿qué hace? O sea, bueno, en este momento estoy como vendedora y como dices, me frustro, me dio coraje. Regresando al posto me dices, ¿qué hacer en ese instante? O sea, ¿cómo tú trabajaste? Como dices, bueno, ya me hice consciente que hay gente que pues no lo voy a poder vender idéntico, ¿no? O en ese momento me estoy haciendo consciente. ¿Cómo hacer esa transición o cómo practicarlo para que luego sea totalmente un hábito? Regresando a la... O sea, okay. Lo dices porque ya nos tenemos que ir. Okay, sí. No te vayas, estamos aquí hablando de higiene mental. Teléfono en cabina 80002300 y estamos platicando de higiene mental. Cómo a veces las ideas que tú te creas pueden, pues, ¿cómo te puedes decir? Impedirte a lo mejor, como decíamos ahorita, hasta lograr una venta, el mantener un cliente, como hablamos ahorita del caso del vendedor frustrado, Juan Carlos, que te decía, bueno, ¿cómo hacerle? Porque hay gente que como que, bueno, se le presenta a un cliente un poco más difícil y se frustra y se enoja y, o sea, no logra su cometido y le sale todo lo contrario, ¿no? Y te decía ahorita de una persona que también me pasó hace tiempo aquí en un centro comercial que ofrecen así como que probarte cremas y como la persona veía que no estábamos interesados, era con un amigo, íbamos un amigo y yo, y empezó a hacer como que cuestionamientos o empezó a decir de que, a ver, pero te ves como que enojada y te quieres seguir viendo así y como que un poco agresiva, como que riéndose, pero a la vez como que se sabe esto, ¿qué onda? O sea, poco porque voy a usar esa crema, entonces me va a quitar la cara que tengo, pero era como que la manera de vender muy agresiva y muy frustrada porque no me quería quedar a probarme las cremas, ¿no? Entonces, como ciertas actitudes logran todo lo contrario y hasta rompes empatía con el cliente, ¿no? Y yo creo que a mucha gente le puede pasar eso también al momento en que se empieza a mentalizar de, esta persona es así o me cae gorda o no sé, a lo mejor en un día en el que no has vendido nada, claro, puedes empezar a desesperarte y querer hacer algo que no te va a ayudar tampoco en nada. Claro. Mira, hay como que dos situaciones aquí, ¿verdad? Una es propiamente la higiene mental, que es la capacidad que yo tengo para que mi pensamiento no se contamine, para mantener mi mente en un estado tranquilo, para poder yo estar sereno.
Y la otra es cómo resuelvo mis conflictos. Pero cómo resuelvo mis conflictos es otro capítulo. Yo diría luego nos vas a venir a hablar de eso. Ahí ya se requieren otras estrategias, pero es importante para eso yo tener en mi pensamiento despejado, ¿verdad? Y eso es lo que nos aporta el empoderamiento. Porque cuando una persona se victimiza y se llena de ira, porque la victimización tiende a llenar de ira a la persona. Y cuando la persona ya está llena de ira y está victimizada, empieza a querer poner a todo el mundo en su lugar, ¿sí? Eso es una tendencia. La persona dice, no, es que yo le pinto la raya a todo el mundo. Yo, aparte, tengo que meter a todo, a este hay que decirle sus 4 verdades, ¿no? Alguien se lo tiene que decir. Se cree como justiciero. Empieza a convertirse, sin darse cuenta, se empieza a convertir en un supuesto justiciero. Y eso es un problema para su vida, porque nadie comete más injusticias que el que quiere convertirse en justiciero, ¿no? Entonces, por ahí había un lema romano que decía, multa justitia, summa injusticia. O sea, cuando más te quieres poner de justiciero, más injusticias acabas cometiendo, porque está muy difícil que tú juzgar a todos. Juzgar a la gente, y aparte nadie te nombró juez de nadie. Entonces, lo que se necesita es que yo pueda tener mi libertad frente a lo que la otra persona hace. Si la otra persona se está enojando, si la otra persona empezó a soltar indirectas, si la otra persona se puso irónica, si la otra persona empezó a hacer eso, esa persona es la que está perdiendo su centro, es la que se está saliendo de su centro, es la que se está desequilibrando. Lo que yo tengo es que no obligarme a mí mismo también a yo perder mi equilibrio porque él lo está perdiendo. Porque si yo lo hiciera así, entonces pierdo mi libertad. Pierdo mi autonomía, y mi capacidad de ser dueño de mí mismo radica en que si él lo pierde, yo no lo pierda. Si una persona llega enojada y alzándome la voz, yo no necesito enojarme y empezarle a alzar la voz a él. ¿Qué hay que hacer ahí? No. Bueno, nos lo vas a decir también con lo de manejo de conflictos. Bueno, eso tiene que ver con resolución de conflictos. Puedo dar una idea, pero desde luego, generalmente lo que a nosotros siempre nos conviene hacer es no va a darle mucha importancia a lo que la otra persona está pensando acerca de uno. Es mejor darle importancia a la necesidad que necesita esa persona atender. Cuando yo atiendo la necesidad de esa persona se alivia muchísimo. Y después hasta te pide disculpas por lo que te dijo y todo. Porque tú lo que tienes que captar es qué necesita esta persona. Si una persona se acerca a ti y te dice, no, mira, que tú me metiste en un lío y me metiste en un chisme y que tú... Entonces lo que procede es que yo le diga, a ver, siéntate y dime qué te dijeron, cómo está la situación, vamos a resolverlo y aclararlo. Aquí estoy, aquí, contigo, vamos a hablarlo. De aquí estoy dando la cara, siéntate. Pero no necesito gritarle ni decirle, no me vengas a gritar, tú no sabes con quién te estás metiendo, que es lo que mucha gente dice, ¿no? Que adopta actitudes defensivas que son agresivas, no sabes con quién te estás metiendo. Y empiezan a amenazar, hacen un poco cosas muy infantiles, bueno, cosas que no proceden, no son muy funcionales, no son funcionales, esa es la realidad. Entonces, y es atender la necesidad de la persona. Hay situaciones donde yo puedo hablar con mucha firmeza a la otra persona, pero no necesariamente enojado. Claro. Estoy sereno, pero estoy hablando con firmeza porque es lo que se necesita. Exacto. Pero estoy en mi centro y estoy en mi equilibrio, ¿sí? Y aunque le esté hablando con firmeza, en el fondo lo que yo quiero es ayudarle. Claro. Te estoy ayudando a que tú resuelvas tu necesidad. Muy importante. Déjame nada más compartir algunos comentarios, Juan Carlos. Si me permites, Héctor Oviedo nos dice que, bueno, qué difícil tener paz mental cuando hay mucha información negativa en guerra, sufrimiento, abusos, robos, muertes. ¿Qué piensas acerca de esto? Bien. La higiene mental funciona como la digestión. Nosotros tenemos que cuidar lo que le damos de comer a la mente, tenemos que cuidar cómo digerimos lo que ya le dimos de comer y tenemos que cuidar cómo desechamos de nuestra mente lo que ya no nos sirve. Las 3 cosas. La pregunta que nos está haciendo Héctor está relacionada con el primer punto. Nosotros necesitamos aprender a ser más selectivos y cuidadosos con lo que nutrimos nuestra mente. Exacto. No todo lo que ofrecen los medios masivos lo necesitamos. Ni siquiera lo que ofrece los noticieros, ni siquiera eso lo necesitamos. Nosotros, hay cierta información que es importante para nosotros y hay otra que es un estorbo. Entonces, ser más selectivos, como dices tú. Necesitamos ser selectivos porque si yo quisiera informarme de todas las miserias del mundo de hoy, me vuelvo loco. Claro. Pero tampoco necesito saberlo. Y no por egoísmo. Porque alguien puede decir, no, tú eres egoísta, tú quieres cerrar los ojos. No, yo ya sé que en el mundo hay miseria. ¿Y qué haces tú al respecto? Yo hago las cosas con honestidad, hago las cosas bien,
procuro cumplir mi deber, tengo un sentido de interdependencia, cumplo lo que tengo que hacer con mis hijos, con mi esposa, con la gente que me rodea, no me mantengo dentro de un orden y esa es mi contribución, porque pienso que no hay que maldecir la oscuridad, decía un sabio, respeto mucho a José Rafael Estrada, decía, no hay que maldecir la oscuridad, solamente hay que encender la luz. Exacto. Entonces, saludos Francisco, André, bueno, les gustó mucho el tema. Aquí nos dice Cristi que es muy importante la higiene para nosotros, la higiene mental. También Sebastián dice que es importante que estos temas, porque es bueno tener una salud mental, es la que desencadena la mayoría incluso de las enfermedades físicas, cosa que también es cierto. Sandra también nos dice que obviamente es muy importante esto, estar tranquilos, en paz con nosotros mismos, nos ayuda a tener también una autoestima elevada, que ya nos lo compartiste también aquí, Juan Carlos. Saludos, Francisco, que nos dice que mediante estos hábitos de salud mental también podemos prevenir situaciones imprevistas en el orden físico, que pues mucha gente que ya cada vez está más involucrada en cómo puede prevenir hasta las enfermedades, claro, cuando se alimenta de cosas positivas mentalmente. Así es. Saludos Andrés, saludos Mayra, también todos coinciden en esto, que es importante que cuidemos nuestra salud mental para manejar mejor nuestras emociones y nuestros sentimientos. Saludos también Paloma. ¿Dónde te pueden localizar para estos talleres o cursos de higiene mental y también como terapeuta, Juan Carlos Bedoya? Mira, en este momento si pueden hablar a las nubes. Las nubes. No podemos decir mucho. ¿Sí podemos decir el lugar? Sí, ok. Sí, que es al teléfono 82 66 24 23. Ahí pueden tener más informes de todos estos temas que tú ofreces. En el teléfono 82 66 24 23, ahí les pueden dar ¿Y tu correo para que también te escriba la gente si tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera escribirte acerca de este tema? Lo pueden hacer directamente en la página de Facebook. Muy bien. Mi página de Facebook es Juan Carlos Bedoya Chacón. Okay. Bedoya con B grande con Y. Excelente. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Bedoya, terapeuta, docente y facilitador de estos temas, y te comprometes a hablar con nosotros después de ya cuando tengas oportunidad nuevamente del manejo de conflictos. Claro que sí. Resolución de conflictos. Resolución pacífica de conflictos, con todo gusto, claro que sí. Porque no es nada fácil resolverlos de manera pacífica. Bueno, aquí te esperamos próximamente. Gracias a ti también por habernos escuchado. Te espero mañana con más de Vivir con Pasión. Soy Dinora Delgado y te recuerdo que los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos y de tus acciones.